El tema del acoso laboral está contemplado en la Ley 10 del 2006 y tiene por objeto definir cuáles son las conductas de acoso laboral, prevenir, corregir y sancionar todas las formas de agresión, de maltrato que sean en contra del trabajador, todas las situaciones ofensivas, todas las situaciones de ultraje, de trato desconsiderado y que se ejerzan contra el trabajador y obviamente que vayan contra la dignidad humana de las personas que se están desempeñando su función como trabajadores. Existen unas conductas atenuantes. ¿Qué quiere decir que sean conductas atenuantes? Quiere decir que de cierta forma disminuyen cualquier tipo de situación o agresión que se pueda presentar y que pueda de pronto considerarse como una conducta de acoso laboral. ¿Por qué les hago claridad en esto? Porque si se está compartiendo la imagen, mencionan, No, señora, ¿no? pero estaba compartiéndola bien y se salió. Estaba viendo bien y se salió. Qué pena. ¿Listo? Sí, ahora sí. Bueno, cuando hablamos de conducta, vamos a retomar, cuando hablamos de conductas atenuantes, quiere decir que disminuyen la gravedad de la situación que se presentó en el momento. Porque es muy importante tener estas conductas atenuantes, porque cualquiera de nosotros, en nuestra condición de trabajador o nuestra condición de jefe que tengamos, no estamos exentos a tener un mal día o a que se nos haya presentado una situación que nos genere hacer algo que no está dentro de nuestro común actuar y que sin querer agredamos a otra persona. Entonces, específicamente la norma tiene unas conductas atenuantes que son haber observado buena conducta anterior, es decir, que por un inconveniente que tengamos no quiere decir de que siempre se siga presentando, o sea, son situaciones esporádicas. Obrar en estado de emoción o pasión excusable, temor intenso, ira e intenso dolor. Es muy importante cuando hay una situación de acaloramiento, por llamarlo de alguna manera, es muy posible que se pueda agredir o ofender a una persona. Procurar voluntariamente, después de realizada la conducta, disminuir o anular las consecuencias. Pues es muy diferente cuando nosotros ofendemos, maltratamos a una persona y lo dejamos así, y no queremos arreglar la situación. Situación diferente cuando se presenta un altercado y vamos, ofrecemos disculpas, tratamos de remediar o reparar de alguna manera lo que acabó de pasar. Las condiciones de inferioridad psíquica determinadas por la edad o por circunstancias orgánicas que hayan influido en la realización de la conducta. O sea, muchas veces actuamos de manera que no se debe hacer por situaciones no tanto del comportamiento normal de las personas, sino porque tenemos algún tipo de afectación. Muy común casos de personas que tengan situaciones de bipolaridad, situaciones que no van a actuar de la misma forma en que actuará una persona que no tenga ningún tipo de afección psíquica o algún tipo de afección mental. Nosotros debemos tener en cuenta que muchas de las personas que están a nuestro alrededor dependen de cierto tipo de tratamientos, cierto tipo de tratamientos. Entonces,
son situaciones que se deben tener muy en cuenta en caso de que se llegue a presentar algún tipo de agresión o malentendido. Cuando se manifieste velada provocación o desafío, Hola. ¿qué pasó? Qué pena, parece que tuve una caída de internet. Bueno, ¿hasta dónde alcancé a quedar conectada? Bueno, entonces Como 5 minutos, doctora. bueno, retomemos brevemente las conductas atenuantes. Entonces, haber observado buena conducta anterior, así siempre tenemos un comportamiento normal, amable, jovial con las demás personas y de un momento a otro tenemos una situación que genere una agresión o un mal comportamiento, pues se debe tener en cuenta que no es consecutivo y no es de todos los días, sino que fue por una situación. Como les decía anteriormente, todos en algún momento de nuestra vida tenemos malos días. Bueno, obrar en estado de emoción o de pasión, temor, intenso dolor, o sea, cuando tenemos ira, es muy posible que agredamos a una persona. Entonces, y eso va conectado directamente con el literal A. No todos los días vamos a estar de mal genio, no vamos a tener ira, no vamos a tener intenso dolor. Entonces, son situaciones esporádicas. Bueno, procurar voluntariamente después de realizada la conducta disminuir o anular las consecuencias. Si nosotros somos agredidos y la persona que cometió la agresión se disculpa y mira cómo reparar la situación, entonces eso disminuye el atenuante de la situación de acoso laboral. Las condiciones de inferioridad psíquicas. Como les explicaba, muchas personas de las que están en nuestro entorno dependen de medicamentos, presentan situaciones de bipolaridad o tienen situaciones de alguna enfermedad que no les permita reaccionar o ser tan tolerantes como las personas que no sufren de estas enfermedades. Cuando existe una provocación velada o un desafío por parte de un superior o un compañero. Cuando es reiterativa la agresión de un compañero, todos los días le está poniendo problema por algo, o de un superior, todos los días lo molesta por algo, le contesta mal, es grosero. Llegará el día en que la persona que está siendo víctima de esa agresión responda. Entonces, si yo provoqué que esa persona me contestara mal, me agrediera, yo tengo que reconocer de que yo fui el que provoqué esa situación. Cuando hay que tener muy en cuenta, en el parágrafo de este artículo, dice que el estado de emoción o pasión no es excusable para el caso de violencia contra la libertad sexual. Es decir, que ninguna de estas conductas anteriores excusan que de pronto a una persona la vayan a discriminar por por el tipo de vinculación sexual que tenga o por las conductas sexuales que tenga. Y también aquí es muy importante tener en cuenta que también, por ejemplo, se presentan muchos casos en que se convierten en conductas de acoso laboral, también tocamientos o comentarios hacia los compañeros de trabajo que tienen que ver con la parte sexual de las personas. Eso no tiene ningún tipo de atenuante, no se puede exonerar de ninguna manera.
¿Qué se busca proteger con la ley de acoso laboral? La ley de acoso laboral lo que busca es proteger unos bienes jurídicos. Entonces, busca que nosotros tengamos como trabajadores condiciones de trabajo dignas y justas, que podamos trabajar en libertad, que se respete nuestra intimidad, que se respete la honra y la salud mental de los trabajadores y que sobre todo podamos trabajar en un ambiente de armonía y que se encuentre siempre un buen ambiente, no solo con la empresa o la institución educativa donde estemos trabajando, sino que el ambiente también sea de cordialidad, tanto con los compañeros docentes como con los directivos docentes y los administrativos que se encuentran vinculados a la misma institución educativa. ¿Qué es el acoso laboral? Se entiende por el acoso laboral toda conducta persistente y demostrable. ¿Por qué les hago énfasis en estas dos palabritas? Consistente, o sea, persistente, quiere decir que es reiterativa, que siempre la persona está todos los días o como mínimo una vez en la semana molestando sobre el mismo tema o atacando a la persona sobre el mismo tema. Rocío, disculpa, están pidiendo que sí puedes poner la presentación nuevamente. Por favor, cuando no se esté compartiendo, ¿me avisas, Luis? Porque aquí yo no me doy cuenta. ¿Ya se ve, Luis Hernán? Sí, señora, ya se ve. Listo. Por favor, cuando se vaya la imagen me avisas porque yo aquí, Sí, o sea, tranquila. aparecía la pantalla normal, como si se estuviera compartiendo. Sí, sí, vale. ¿Qué es el acoso laboral? El acoso laboral es toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, un trabajador, por parte del empleador, de un superior jerárquico, de un compañero de trabajo o de un subalterno, y que busca difundir miedo, intimidar a las personas, crear angustia, causarles perjuicios laborales, generar desmotivación e inducir a la renuncia. ¿Por qué está resaltado en la diapositiva? Dice que es conducta persistente y demostrable, porque tiene que ser una conducta reiterativa, que sea todos los días, cada 3 días, una vez a la semana, y que se pueda demostrar. Es muy importante esta parte de demostrar. Más adelante les vamos a explicar por qué. Bueno, en las modalidades de acoso laboral encontramos 6 que están reglamentadas en el decreto 1010. Una que es el maltrato laboral, otro que es la persecución laboral, la discriminación laboral, el entorpecimiento laboral, la inequidad laboral y la desprotección laboral. ¿Qué es el maltrato laboral? El maltrato laboral es todo acto de violencia contra la integridad física, moral, libertad sexual y los bienes que desempeñe un trabajador. Es toda expresión verbal injuriosa o ultrajante
que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad de las personas, que dañe el buen nombre de las personas que están trabajando en un grupo laboral. Todas estas conductas son tendientes a dañar la autoestima de las personas, a dañar su dignidad y buscan por todos los medios dañar la relación laboral de esta persona con los demás miembros del equipo laboral. ¿Qué es la persecución laboral? Hablamos de persecución laboral es cuando toda conducta cuyas características de reiteración, que quiere decir que son constantes y que son arbitrarias, se puede deducir de esas conductas que buscan inducir la renuncia del trabajador. Y cómo busca, cuando un trabajador está pensando en renunciar, cuando siente que está siendo descalificado o cuando le están dando una cantidad de trabajo excesiva o sencillamente para aburrirlo lo que hacen es cambiarle los horarios de manera permanente y con esto lograr que el empleado se desmotive y él mismo renuncie. ¿Qué es la discriminación laboral? Este tema de la discriminación laboral fue modificado por el artículo 74 de la Ley 1622 de 2013 y quedó el texto definitivo de la siguiente forma. La discriminación laboral dice que todo trabajador debe ser respetado y que no puede ser discriminado por las razones de raza, de género, de edad, de origen familiar, nacional o credo religioso. También se tiene en cuenta si tiene algún tipo de preferencia política o situación social que carezca de razonabilidad desde el punto de vista laboral. En muchas empresas, sobre todo en el sector público, por lo general llegan funcionarios o empleados de varias corrientes políticas y muchas veces son discriminados. Se convierte el ambiente laboral en que los empleados, los trabajadores de este grupo político tenemos que tratarlos así porque son de este grupo político, estos no porque con estos vamos a tener preferencias porque estos nos están apoyando. Esas pueden ser situaciones. Ahora también se debe respetar mucho la parte religiosa, porque muchas personas son discriminadas porque pertenecen a otro tipo de religión, porque no profesan el catolicismo o simplemente porque se declaran ateos y no creen, no tienen ningún tipo de creencia religiosa, entonces son discriminados y atacados por parte de sus compañeros. El entorpecimiento laboral. El entorpecimiento laboral consiste en toda acción tendiente a obstaculizar la labor. Y lo que se busca con esto es que la labor sea más difícil, sea más retardada y que el trabajador no pueda cumplir con los objetivos que le han asignado. Entonces, es muy normal que se presenten situaciones en que le ocultan la información, en que no le suministran los insumos que necesita para poder desempeñar sus funciones, o también sencillamente le prohíben hacer determinada cosa que va ligada a su labor. Es muy normal también la pérdida de información y le ocultan la correspondencia, mensajes electrónicos, para después tener la excusa de decir que el trabajador no está cumpliendo con las funciones que corresponden al cargo, pero no tienen en cuenta de que han hecho todo lo posible para que ese trabajador no pueda cumplir con las funciones. Entonces es una forma de más adelante tener la excusa de poderlo sancionar o poderlo desvincular
argumentando que no cumple con sus funciones. La inequidad laboral. La inequidad laboral es muy fácil de demostrar porque se puede evidenciar por parte del trabajador que está siendo víctima de acoso laboral y de los demás compañeros de trabajo, de que le hacen una asignación de funciones de manera desproporcional, sin tener en cuenta que el trabajador se puede enfermar por esta situación, sin tener en cuenta de que los trabajadores tienen derecho a unas pausas activas y sin tener en cuenta que hay otros compañeros de trabajo que pueden de una u otra forma coadyuvar con las funciones que le están asignando a este trabajador. Entonces, si hay varios funcionarios que tienen las mismas capacidades y que tienen las mismas, trabajan en el mismo rango, lo ideal es que el trabajo sea distribuido de manera equitativa y no que se le recargue el trabajo a un solo funcionario. La desprotección laboral. Esta es muy importante tenerla en cuenta. De que toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante de órdenes o asignación de funciones sin cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador. Se han presentado muchas situaciones en instituciones educativas que, por decir algo, hay un docente que tiene moto y necesitan ir a comprar algún material o algo para la institución educativa, entonces le dicen, mire, como usted tiene moto, háganos el favor. Resulta que el trabajador, el docente, mientras va y vuelve en ese recorrido, se accidenta. Entonces, en ese momento se está cometiendo una conducta que es tendiente a poner en riesgo la integridad de ese docente. Estos temas son muy comunes y muy reiterativos. Bueno, es muy claro especificar cuáles son las conductas que constituyen acoso laboral, porque en varias ocasiones hay conductas que son mal interpretadas y se asumen como acoso laboral, sobre todo cuando no hay una buena relación entre los docentes y su superior, y por cualquier orden que les den inmediatamente dicen, no, es que me está acosando, y no todas las conductas son constitutivas de acoso laboral. Bueno, aquí hay varias que están taxativamente enunciadas en la norma y son las siguientes. Dice, los actos de agresión física independiente de sus consecuencias. Agresión física, estamos hablando de un empujón, un puño, zancadilla, esas son básicamente. Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de palabras soeces o alusión a su raza, género, origen familiar, nacionalidad. Por ejemplo, temas muy, por ejemplo, ya viene el ateo ese, o ya viene la gorda, o no, pues se cree mucho, no se cree que se las sabe todas. Esas son las injuriosas. No, bueno. Los comentarios hostiles, humillantes de descalificación profesional. O sea, cuando quieren hacer ver que las funciones que se están desempeñando no son las ideales, entonces quieren descalificar el trabajo que está desempeñando el docente. Esta descalificación profesional siempre en el sector de la educación es como desmeritar las funciones en el sentido de cómo dicta la clase, la atención que le prestan los niños, que no presenta los materiales que les exigen, no presenta los informes como los debe hacer, y aparte de eso también hacen comentarios hostiles y humillantes contra esa persona.
Injustificadas amenazas de despido en presencia de los compañeros. En el sector de la educación, pues no se puede hablar exactamente de amenazas de despido, pero sí amenazas de iniciarles procesos disciplinarios, amenazas de sacarles memorandos, amenazas de hacerlos trasladar, de hacerlos declarar subutilizados. Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios. Cuando constantemente y sin motivo alguno están poniendo quejas sobre el trabajo que está desempeñando el docente. Entonces son denuncias disciplinarias constantes, reiterativas, y que dejan entrever que definitivamente la persona está siendo atacada, y sobre todo que son denuncias disciplinarias que no tienen ningún fondo y no tienen una motivación real. La descalificación humillante en presencia de los compañeros de trabajo es muy atada a la que habíamos hablado anteriormente, cuando se hacen comentarios descalificantes frente a otros compañeros. Las burlas sobre la apariencia física que tienen los compañeros en cuanto a su forma de vestir. Entonces son comentarios que agreden la dignidad de las personas. La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de las personas. Se presenta también mucho la situación de que en reuniones, si hay algún docente que tenga alguna situación familiar o alguna situación de salud que es únicamente de la persona y que tiene que ver con su parte íntima, no pueden ser expuestas en público delante de todos sus compañeros de trabajo, porque eso afecta directamente la intimidad de la persona y puede generar comentarios entre los compañeros que no sean para nada favorables para la persona que está siendo víctima de esta situación. La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales o exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor. Esto va ligado a la desprotección laboral, de la cual ya habíamos hablado anteriormente, y también las obligaciones laborales desproporcionadas, o sea, cuando le recargan de que toca presentar 1000 cantidades de informes, que toca llenar 1000 cantidades de planillas, pero no tienen una causa justificada. La exigencia de labor en horarios excesivos respecto a la jornada laboral, o sea, cuando son después de que se cumple la jornada y les exigen trabajar en horarios adicionales sin un motivo justificado y reiteradamente, eso puede generarse como una conducta de acoso, porque hay ocasiones en pues, que se deben hacer unas reuniones y justificadamente para el trabajo de la institución educativa, pero no empezar a programar, a inventarse reuniones que hoy nos vamos a reunir por este motivo, mañana nos vamos a reunir por este otro motivo, o definitivamente no, ya no me sirve este horario, entonces cambiémosle el horario nuevamente, o cambiémosle la carga académica. Entonces todas estas situaciones, esos cambios de un momento a otro y cambios excesivos se pueden constituir como una conducta de acoso. Trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados. Ese trato discriminatorio puede ser muy marcado en el caso que cuando a uno de los docentes se le den demasiadas prerrogativas, demasiadas concesiones, y a otros, por el contrario, no se le den esas prerrogativas. Por ejemplo, se presentan muchas situaciones en que hay docentes que piden constantes permisos no justificados y no les pasa nada, mientras que llega el docente que necesita la cita, el permiso para ir a la cita médica,
o porque se le presentó una calamidad doméstica, y sencillamente se lo niegan. ¿Por qué? ¿Por qué no? Sin justificación alguna. La negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensables para la labor. Si de pronto se hace expedición de circulares, si de pronto llega algún tipo de material, si de pronto sale una nueva norma, algo que se debe tratar, una nueva directriz por parte del ministerio, y son temas que se deben tratar en la institución educativa, que se les deben entregar a los docentes para que los tengan en cuenta, y se hace negativa suministrarlo, o se le suministra únicamente a unas personas y se deja por fuera a la otra, puede constituirse una conducta de acoso. La negativa claramente injustificada de otorgar permisos, la que estábamos hablando anterior, y de lo que habló el doctor en la sesión pasada, la injustificada causa de los permisos. Hay situaciones en las que no se pueden negar los permisos, por ejemplo, para ir a citas médicas, cuando se tiene que ir a algún tipo de tratamiento, terapias, cuando uno tiene, por ejemplo, le dan una incapacidad y el rector le dice, bueno, tiene la incapacidad, pero tiene que dejarme aquí una persona que lo reemplace. Pues las incapacidades no son porque nosotros no la inventemos ni queramos, sino porque la incapacidad es una situación que está por fuera de nuestro sentir y que se puede presentar en cualquier momento. Entre esas son las más que más se presentan en el sector de la educación. El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido injurioso, ofensivo, intimidatorio, o el sostenimiento de una situación de aislamiento social. En esto sí se cuidan mucho, y cuando se quiere atacar a una persona de esta manera, pues por lo general se hacen en anónimos. Entonces, si se quiere denunciar, pues se debe tener en cuenta de que uno tenga más o menos idea de quién es la persona que le está enviando eso, y pues para poder hacer las respectivas denuncias. Aquí dice, en los casos no enumerados en esta normatividad, la autoridad competente valorará según las circunstancias del caso y la gravedad de las conductas de la denuncia la ocurrencia de acoso laboral descrito en el artículo 2. Excepcionalmente, solo el acto hostil bastará para acreditar el acoso laboral. Ese acto hostil, como les digo, si es un acto hostil, demostrativo, reiterativo, inmediatamente se puede constituir como una conducta de acoso laboral. Cuando las conductas descritas en este artículo tengan incurrencia en lo privado, deberán demostrarse por los medios de prueba conocidos en la ley civil. Bueno, también hay unas conductas que no constituyen acoso laboral. No constituyen acoso laboral las exigencias y órdenes necesarias para mantener la disciplina en los cuerpos que comprometan la fuerza pública conforme al principio constitucional y obediencia debida. Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria legalmente que corresponde a los superiores jerárquicos y a los subalternos. Entonces, en este literal B es muy importante tener en cuenta que los directivos docentes no se pueden exceder en sus funciones. Ellos no pueden exigir situaciones que no estén contempladas dentro de sus funciones, y no pueden ejercer en contra de los docentes disciplina que sea desproporcionada. La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial o institucional, también muy común. En varias ocasiones se han presentado quejas por parte de los docentes, donde el rector les manifiesta en la reunión públicamente: los que no están a mi favor están contra mí. O sea, no puede desempeñar sus funciones sin tener ningún tipo de afinidad con cualquiera de los superiores jerárquicos. Sencillamente uno se debe a la institución educativa y no a la persona que esté de turno ejerciendo el cargo. La formulación de circulares, memorandos de servicio encaminados
a solicitar exigencias técnicas o mejorar la eficiencia laboral y la evaluación laboral. Esta es la calificación que le hacen a los docentes cuando se les hace algún tipo de circular, de pronto memorando, solicitándoles información por alguna situación que se haya presentado. Pues lo normal es que el docente presente los descargos, explique por qué se presentó la situación, porque hay situaciones que no son esporádicas, de pronto una situación que se presentó con un papito o de pronto con un niño, entonces que pusieron una queja o algo, pues es muy normal que el rector les pase una carta solicitándoles información de qué pasó y que presenten los descargos. Eso es muy normal y no quiere decir exclusivamente que por un llamado de atención o por una solicitud de información de este tipo, pues esté constituyendo una conducta de acoso laboral. La solicitud de cumplir deberes extra de colaboración. Entonces, estos deberes extra de colaboración es lo que estábamos hablando de pronto cuando por situaciones especiales de la institución educativa se debe cumplir de pronto con un horario por la semana cultural o que se presentó una situación en la cual se debe reunir cierto grupo de docentes, o sea, situaciones esporádicas que no sean continuas. Actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado el contrato de trabajo, cuya causa sea justa. En este caso, en el sector oficial no aplica porque pues para que pueda haber una destitución debe haber un debido proceso, entonces no aplica en cuanto a la parte que tiene que ver con el trabajo diario en la institución educativa. La solicitud de cumplir deberes de la persona y ciudadano que están en el artículo 95 de la Constitución. Todos debemos tener en cuenta que siempre debemos actuar de acuerdo al marco legal y de acuerdo a la Constitución. Nosotros debemos respetar los deberes y los derechos de los ciudadanos y debemos enmarcarnos a eso. No podemos ir a cometer algún tipo de acto inmoral y decir, no, pues soy yo, es mi cuerpo, yo veré qué hago. No, todas estas situaciones se deben tener muy en cuenta dentro de una institución educativa, más teniendo en cuenta que nosotros compartimos con otras personas. La exigencia de cumplir obligaciones o deberes, esto va con parte del Código del Sustantivo del Trabajo, entonces no va ligado directamente a los docentes. La exigencia de cumplir las estipulaciones contenidas en los reglamentos y cláusulas de contrato de trabajo. En este momento, cuando hablamos de reglamentos, debemos tener en cuenta que el manual o reglamentos de la institución educativa son los manuales de convivencia. Es muy importante ceñirnos a esto. ¿Por qué? Porque con este manual, con estos manuales de convivencia de las instituciones educativas, ceñirnos a él se garantiza el debido proceso para todas las partes que de una u otra manera se vean involucrados en alguna situación. Entonces, eso en cuanto a la parte de convivencia. Si de pronto en la institución educativa hay unos protocolos en cuanto a cuestiones de seguridad, si la institución educativa tiene su manual en cuanto a cómo se debe trabajar en cuanto a los comités que haya en la institución, todo se debe ceñir a los reglamentos contenidos de la institución educativa, siempre y cuando no estén vulnerando a la Constitución política. Bueno, la exigencia de cumplir con las obligaciones y los deberes y prohibiciones de que trata la legislación disciplinaria aplicada a los servidores públicos. Una característica muy importante que deben tener todos los docentes por trabajar en el sector público es que pueden pecar por acción o por omisión. Deben tener muy en cuenta las prohibiciones que tienen
y también los deberes que tienen. Cualquiera de las dos causales que se omita, o cumplir un deber o omitir una obligación, les puede generar una conducta que más adelante puedan ser disciplinados por ello. ¿Cuáles son las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral? Esto ya va específicamente a lo que tiene que ver con la función de los docentes. Los docentes que trabajan en el sector oficial deben tener en cuenta que en cada una de sus instituciones educativas debe estar constituido el Comité de Convivencia Laboral, y que este Comité de Convivencia Laboral tiene por objeto la prevención y solución de las situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los trabajadores al interior de las instituciones educativas, procurando generar conciencia de convivencia, promover el trabajo en condiciones dignas y que siempre haya armonía. El Comité de Convivencia, como lo dice la norma, busca prevenir y corregir las conductas que se puedan estar generando y que puedan ser constitutivas de acoso laboral. ¿Cuáles son las funciones más específicas de los comités de convivencia laboral? Las funciones que tienen es recibir y dar trámite a las quejas presentadas referentes a cualquier situación que se presente de acoso laboral. Escuchar a las partes involucradas sobre los hechos que dieron lugar a la queja. Es decir, se debe escuchar al quejoso y se debe escuchar a la persona que quiere ser disciplinada. Con esto, ¿qué se garantiza? Se garantiza el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a controvertir. Siempre los comités de convivencia laboral o cualquier instancia organizativa que haya dentro de las instituciones educativas deben tener como regla general el respeto al debido proceso, porque el debido proceso es un derecho fundamental, es un derecho que está consagrado en la Constitución política y no se puede pasar por encima de la Constitución. Cualquier proceso que se quiera iniciar sin que se haya tenido en cuenta el respeto al debido proceso, se cae por su propio peso. Entonces, ojo con eso. Que una función muy clave de los comités de convivencia laboral, siempre deben buscar fórmulas de arreglo. Y estas fórmulas de arreglo, ¿cómo se consiguen? Única y exclusivamente a través de la conciliación. Los comités de convivencia no pueden imponer cosas a las partes de manera que obliguen a cualquiera, al quejoso o a la persona que se quiere disciplinar, a que le impongan cosas que van en contra de su voluntad. La conciliación es una figura maravillosa que permite arreglar muchas situaciones, pero una característica esencial de la conciliación es que las dos partes deben ceder en sus pretensiones. Las dos partes deben desprenderse un poco de lo que quieren. No es que es así, tiene que ser así, y si no es así, pues no funciona. De eso no se trata la conciliación. Entonces, el Comité de Convivencia Laboral debe
debe ser la persona que, los miembros que propongan esas fórmulas de arreglo, deben ser las personas que escuchen detalladamente a las partes, deben ser las personas que le hagan caer en cuenta los errores que están cometiendo las partes, pero en ningún momento deben perder su imparcialidad, en ningún momento pueden inclinarse por alguna de las dos partes y por el contrario, como les dije, proponerles fórmulas de arreglo. En el caso de que se lleguen a presentar fórmulas de arreglo y se logre una conciliación, el comité debe hacer un seguimiento constante a los acuerdos que se hicieron en esa conciliación y no sencillamente coger esta acta de esta reunión donde se logró la conciliación y archivarla. ¿Por qué? Porque si no se hacen seguimientos, pues lo más seguro es que estas conductas se sigan presentando y la persona que de una u otra forma esté siendo víctima de acoso laboral, pues al contrario, y en vez de sentirse protegida y respaldada, va a seguir siendo víctima de la misma. Entonces se tiene que hacer seguimiento a todos los acuerdos. Muy claro para que lo tengan en cuenta y no tengan esta idea equivocada. El comité de conciliación no es juzgador. El comité de conciliación no puede decir si hay acoso laboral o no hay acoso laboral. No puede el comité emitir un concepto de este tipo. El comité de convivencia no es sancionador. Mal haría el comité después de una reunión pasarle un memorando, pasar un oficio, pasar cualquier tipo de amonestación a alguna de las partes por el comportamiento que está cometiendo. La única exclusiva función que puede hacer el comité es conciliar. ¿Conciliar cómo? A través de proponer fórmulas de arreglo. ¿Quiénes hacen parte? ¿Quiénes hacen parte? 5 minutos, mi doctora. Bueno, entonces vamos a hablar más rápido. ¿Quiénes hacen parte del Comité de Convivencia Laboral de las instituciones educativas? Hacen parte del Comité de Convivencia de las instituciones el rector, un coordinador, un personero de los estudiantes, un profesor que tenga formación en derechos humanos o en ciencias sociales y el orientador. Si hay un acuerdo o una conciliación, como se los dije anteriormente, se hace el acta de conciliación y se le hace el seguimiento. Y si no, se deja una constancia de que no hay conciliación, se remite al Comité de Convivencia de la Secretaría de Educación. ¿Quiénes hacen parte del comité de la Secretaría de Educación? El secretario de Educación, los jurídicos de la Secretaría de Educación, un director de núcleo o un supervisor, la persona encargada de talento humano. En este momento, gracias a la negociación que ha habido con las organizaciones sindicales, puede haber un representante de cada una de las organizaciones sindicales. Entonces, tienen un representante de los rectores, un representante de los docentes y un representante de los administrativos. La figura, nuevamente, si hacemos conciliación, acta de conciliación y seguimiento a los acuerdos. Si no, una constancia de no conciliación y inmediatamente, por control preferente, se debe remitir a la Procuraduría, para que sea la Procuraduría la que determine si hay o no hay acoso laboral y sea el encargado de hacer las sanciones. Ya les había hablado del debido proceso. Ahora el tratamiento sancionatorio laboral. En este caso del tratamiento sancionatorio laboral, se presenta una gran desventaja para el sector oficial. ¿Por qué? Porque el tratamiento sancionatorio en el sector oficial
se lleva únicamente de conformidad al Código Único Disciplinario, es decir, que lo único que se busca es castigar al autor, pero no se le da una solución de fondo ni una reparación a la persona que ha sido agredida o que ha sido afectada por una situación de acoso laboral. El acoso laboral es una falta disciplinaria que tiene un tratamiento diferente a las conductas señaladas en el Código Único Disciplinario, pues para poder llegar a él es necesario haber agotado el debido proceso. ¿Cuál es el debido proceso? Del que yo les hablé dentro de los comités de las instituciones educativas, los comités de la Secretaría de Educación, y que aparte de eso se cumpla con los requisitos que configuren la conducta de acoso laboral. ¿Qué dificultades, aparte de esa que tienen los docentes, es en la parte sancionatoria del acoso laboral? Primero, la falta de capacitación en el tema. Siempre se debe buscar capacitarse en el tema para no caer en errores. Esa capacitación lo ideal es que la diera la misma Secretaría de Educación. Otra dificultad, la conciliación no se está tomando únicamente como en este momento la conciliación se está tomando únicamente como un requisito de procedibilidad para poder más adelante iniciar un proceso, y no se le está dando la oportunidad al diálogo y a subsanar esa situación que está generando el acoso laboral. La carga de la prueba de responsabilidad del quejoso. ¿Por qué en las primeras diapositivas les había resaltado la palabrita demostrable? Si no podemos demostrar que nos están acosando, no se puede configurar y llegar a esto. Y en eso se cuidan mucho las personas acosadoras, las personas maltratadoras, que van y le dicen cosas o le hacen cosas a las víctimas sin que los demás se den cuenta y sin dejar prueba de hecho. Entonces, miren la gran dificultad que hay para que se pueda configurar. Y otra cosa muy importante es el temor a denunciar por falta de imparcialidad de los miembros del comité de convivencia. Es decir, que si los miembros del comité de convivencia no son imparciales, sino que se inclinan a un lado o al otro, pues no va a haber garantías en el proceso. Entonces, esa es la información que les tengo. Espero les haya gustado y estoy pendiente en las dudas que tengan.